Bueno, por el momento somos nosotros 3. Chicos, vamos a empezar nomás ya. Empecé nuevamente desde la diapositiva principal, ¿verdad? Para rememorar un poquitito lo que hablamos en la clase anterior, ¿verdad? Cuando hablamos de los líquidos corporales, en realidad incluyen un montón de sustancias, entre ellos tenemos la sangre, tenemos la linfa, tenemos el plasma, ¿verdad? Entre otros elementos. Y aquí primeramente hablamos justamente de la sangre y sus constituyentes. Dijimos que la sangre era justamente un líquido que está compuesto de 2 porciones. Una que era la parte, digamos que el elemento forme, ¿verdad? Que constituían los eritrocitos, leucocitos, ¿verdad? Y también teníamos las plaquetas, y la parte líquida que estaba constituido por prácticamente el plasma sanguíneo. Teníamos ahí las fracciones entonces, ¿verdad? La sección de plasma que se encontraba por arriba, la porción de leucocitos que se encontraba, digamos, en el intermedio entre los eritrocitos que están más abajo y el plasma sanguíneo. En cuanto a los elementos formes, habían varios, ¿verdad? Teníamos los de la serie blanca, los de la serie roja, ¿verdad? Y teníamos 2 formas de referirnos en cuanto a la cantidad de volumen sanguíneo, ¿verdad? La poliemia era cuando teníamos el volumen sanguíneo elevado, y la hipovolemia cuando teníamos un volumen sanguíneo disminuido, ¿verdad? Que podían deberse a varios factores. También hablamos justamente que para que el cuerpo funcione de manera normal, ¿verdad? Debía mantener ese orden, ¿verdad? O esa homeostasis u homeocinesis también dicho, ¿verdad? Para que pueda funcionar, o el cuerpo, mejor dicho, pueda realizar sus funciones normales. Hablamos de los osmorreceptores, ¿verdad? Que prácticamente eran, como lo dice su nombre, receptores que miden, digamos, las proporciones de agua dentro del cuerpo. Y nos quedamos en esa parte, ¿verdad? Hablamos de los osmorreceptores y nos queda hablar un poquitito sobre el intercambio de los componentes. Aquí me menciona que el intercambio de los elementos de la sangre se realiza a una velocidad que depende de la concentración química de los mismos y puede variar de minutos a días. En la sangre, el exceso de una sustancia cualquiera puede aminorarse por medio de ciertos factores. Bueno, dentro de la sangre tenemos constituyentes, ¿verdad? Aparte, obviamente, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿verdad? También tenemos ciertos nutrimentos que viajan a través del torrente sanguíneo, ¿verdad? Y también ciertos iones y moléculas, ¿verdad? Estos elementos se intercambian prácticamente entre el medio que se encuentra en la sangre y entre el medio externo o el líquido intersticial, ¿verdad? Prácticamente funcionan como una membrana, ¿verdad? Prácticamente los divide una membrana que de cierta forma les tiene divididos y también sirve de comunicación. Y estos elementos se están intercambiando constantemente, o sea, para meter elementos que sirven para el organismo, que sirven como energía y nutrimentos para las células, y eliminando obviamente lo que no se necesita en ese momento. Bueno, el exceso, por ejemplo, de esas sustancias, ¿verdad? Ya sea si es beneficioso o no, ¿verdad? Se puede prácticamente, digamos, enviar a ciertos lugares, ¿verdad? Como por ejemplo, dice, eliminación hacia los espacios tisulares, ¿verdad? Como por ejemplo, tengo una sustancia en exceso, ¿verdad? Digamos a nivel sanguíneo, esta sustancia, ¿verdad? Puede difundir o irse hacia la periferia, evitando obviamente la aglomeración en ese lugar. También hay ciertas sustancias que pueden depositarse en órganos, como por ejemplo en el caso de la glucosa, ¿verdad? Nosotros cuando consumimos un alimento alto en glucosa o rico en carbohidratos, ¿qué va a pasar? Generalmente aumenta el nivel de glucemia o el nivel de glucosa, ¿verdad? A nivel sanguíneo, ¿verdad? Y prácticamente si esta glucosa no se utiliza en ese momento, como bien saben, la glucosa es un constituyente elemental como fuente energética, en el caso de los monogástricos, ¿verdad? Entonces, cuando no se está utilizando en ese momento, ¿qué va a pasar? No es que se elimina nomás, ¿verdad? Porque, como les dije, es una fuente energética. Entonces, ese exceso se va a guardar en determinados órganos. Específicamente en el caso de la glucosa, se guarda como glucógeno a nivel de hígado y a nivel de musculatura. Entonces, esa sería una fuente de reserva. La misma cosa en el caso de las grasas, ¿verdad?
también constituye una fuente energética, ¿verdad? Y estos triglicéridos prácticamente se van a ir agrupando en la parte, digamos, grasa de nuestro cuerpo, se van produciendo en capas. También, en el caso que haya sustancias en exceso, pueden llegar a desdoblarse o romperse, dando lugar obviamente a otro tipo de sustancia. También algunos elementos, generalmente los tóxicos, son los que se eliminan por determinados órganos como lo son los pulmones, en el caso de dióxido de carbono, los riñones, en el caso de urea, también en los casos de hiperglucemia, ¿verdad? Entre otras situaciones. También glándulas de la parte gástrica, hígado que sirve obviamente para metabolización de medicamentos, así como los riñones, y también la piel, ¿verdad? Y acá nada más les puse esta imagen, ¿verdad? De cómo prácticamente funciona el árbol circulatorio. ¿Verdad? Prácticamente los nutrientes ingresan a través de las microvellosidades intestinales, que dentro de estas tenemos capilares finísimos, dentro de los cuales ingresan esos elementos que se absorben a través de la alimentación, ¿verdad? Una vez que ingresan aquí, viajan obviamente a través del árbol circulatorio, ¿verdad? Y van hasta las células para constituir justamente una fuente de energía para las mismas, ¿verdad? Y obviamente todo tipo de trabajo produce un tipo de desperdicio a la par, obviamente, de generar una funcionalidad. Entonces va a generar ciertos productos de desecho que se eliminan en este caso a través de los riñones. Obviamente también ocurre un intercambio gaseoso, ¿verdad? La sangre se tiene que oxigenar y ocurre a nivel de los pulmones, específicamente a nivel de los alveolos, dentro de los cuales prácticamente ingresa el oxígeno, ¿verdad? Y se intercambia con el producto de desecho que sería el dióxido de carbono para salir hacia el exterior. En cuanto a la disminución de los componentes, menciona que la disminución de un solo elemento constitutivo de la sangre activa una serie de eventos cuya misión es subsanar el déficit, ya que el organismo tiene almacenes de casi todas las sustancias. Y aquí menciona el calcio en el caso de los huesos. Bueno, en realidad hay varias sustancias, como menciona acá, ¿verdad? Que prácticamente el organismo guarda como reserva en los casos justamente que se necesite, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente en el caso de la glucosa, ¿verdad? Consumimos un alimento rico en carbohidratos, si la energía no se usa en ese momento, ¿verdad? Se guarda. Como en forma de glucógeno a nivel de hígado y a nivel de musculatura. Entonces, por ejemplo, los casos de anorexia, los casos de inanición, ¿verdad? Cuando el animal o la persona deja de comer, ¿qué pasa? ¿Ya se va a morir por falta energética? No. Va a empezar a utilizar primeramente las reservas. En el caso que la primera fuente de reserva no esté disponible, busca otros elementos de dónde sacar eso que necesita. Y cuando, por ejemplo, ahí sí ya agota todas las reservas energéticas, ahí sí puede llegar, obviamente, a desencadenar un proceso fatal y a generar ciertas patologías, ¿verdad? En el caso del calcio también, ¿verdad? Como en el caso de las hembras preñadas, ¿verdad? Que no reciben una buena alimentación, una buena nutrición durante la gestación. También que pasa la formación, obviamente, de esos fetos, van a exigir una mayor cantidad de calcio, ¿verdad? Para justamente producción láctea y formación del esqueleto a nivel de los fetos. Entonces, si es que no está recibiendo esa suplementación, ¿de dónde va a sacar? De las reservas de calcio que se tienen a nivel de los huesos de la madre. Entonces va a generar ciertos cuadros patológicos en los cuales obviamente no vamos a tener una buena cantidad de calcio a nivel de los huesos, se van a llegar a presentar fracturas, artrosis, osteoporosis, entre otros, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, tenemos bien mencionar, ¿verdad? Específicamente cuando los animales o las personas están en cuadros de anorexia o no se puede comer, dijimos, tenemos dos fuentes energéticas principales, ¿verdad? Que son justamente los carbohidratos o los azúcares en primera instancia, y en segunda instancia tenemos a los lípidos. Entonces, supongamos que en el caso de los azúcares, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo ya usé todas las reservas que tengo, ¿verdad? No estoy consumiendo nada, ningún tipo de carbohidratos, ningún tipo de alimento, entonces, ¿qué pasa? Mis células necesitan trabajar. Entonces van a empezar a utilizar las reservas de glucosa, digo bien, en forma de glucógeno que se encuentran en hígado y músculo. Pero,
obviamente el trabajo tiene que continuar, ¿verdad? No solamente cuando utiliza todas esas reservas disponibles en esos elementos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tratar de generar esa glucosa a partir de elementos no glucosídicos. ¿A qué me refiero con eso? Va a tratar de producir glucosa a través de elementos que no son azúcares, ¿verdad? ¿Y de dónde lo va a utilizar? A través de las grasas, ¿verdad? Las grasas se pueden llegar a desdoblar, ¿verdad? Justamente por lisis, y me van a generar lo que serían los cuerpos cetónicos o cetonas con glicerol, los cuales, si aumentan de manera desmedida, ¿qué va a pasar? Me pueden generar un cuadro que se llama cetosis o cetoacidosis o acetonemia también, ¿verdad? Que es justamente la acumulación de excesivos cuerpos cetónicos o cetonas a nivel sanguíneo. Bueno, en cuanto a las reacciones homeostáticas, me dice que ciertas características de la sangre se mantienen dentro de estrechos límites gracias a la existencia de procesos reguladores precisos, ¿verdad? La alcalinidad de la sangre se mantiene en un intervalo constante, en un pH de 7,38 y 7,42 más o menos. Ese sería el intervalo, ¿verdad?, de pH de la sangre, o sea, es prácticamente ligeramente alcalino. De manera que si el pH desciende, ¿verdad?, a 7,10, dice ahora el individuo entra en un coma acidótico que puede ser mortal. Por otro lado, si el pH se eleva por encima de 7,5, el individuo presenta una alcalosis, ¿verdad? Porque 7, digamos, sería lo neutro, 7 para abajo sería ácido y 7 para arriba sería álcalis, ¿verdad? Entonces, si tenemos de 7,5, más o menos que dijimos que era lo normal, hacia arriba, entonces presentamos una alcalosis metabólica o alcalosis tetánica, y es probable que fallezca. Entonces, dentro de nuestro organismo tenemos límites estrechos que se deben respetar. ¿Cómo se mantienen estos rangos? Justamente por el intercambio de sustancias, intercambio de iones. Me dice también que de igual manera, un descenso de la concentración de glucosa en sangre, que en condiciones normales sería de 0,1, ¿verdad? ¿Sí? De 0,1 baja a 0,05, se llegan a producir convulsiones. Esto yo puedo ver fácilmente en cachorros que llegan a clínica, ¿verdad? Generalmente los cachorros, ¿verdad?, al ser pequeños y prácticamente por su fuente de alimentación exclusiva, ¿verdad?, cuando prácticamente están, digamos, con la mamá todavía, o cuando recién empiezan a consumir alimento, ¿qué pasa? Si ellos tienen un cuadro, por ejemplo, de vómito, diarrea, y por ende, generalmente, dejan de comer, ¿qué pasa? Rapidísimo bajan sus reservas energéticas. Y entonces, al no tener esa fuente energética principal, que serían los azúcares, se presentan episodios de convulsiones. Entonces, cuando les llega a clínica un paciente cachorro, ¿verdad?, que viene con convulsiones, tienen que tener entre diferenciales, obviamente, la parte viral, ¿verdad? Si es que no, su plan de sanitación no está completo, ¿verdad?, descartar el tema de moquillo, descartar otro tipo de patologías, ¿verdad?, como toxoplasmosis, algún cuadro epiléptico, ¿verdad?, algún tipo de intoxicación, ¿verdad? Y por la anamnesis también se pueden llegar a dar cuenta, ¿verdad?, que puede ser debido justamente a la no ingesta de alimentos, ¿verdad? Entonces, para poder evitar esas convulsiones, se le hace obviamente una hidratación junto con suero glucosado, y van a ver cómo repone rapidísimo, ¿verdad?, nuevamente otra vez su condición, ¿verdad? Va a dejar de tener convulsiones. En el caso, obviamente, que sea por una alimentación deficiente o por, digamos, no el aporte de fuentes energéticas. Me dice también, cuando se eleva de forma persistente, ¿verdad?, seguimos hablando de la glucosa, se acompañan de cambios metabólicos importantes que puede ocasionar un coma diabético, ¿verdad? Si es que obviamente nosotros consumimos carbohidratos, ¿verdad?, de cierta forma se van a acumular, ¿verdad? Se van a acumular como reserva, ¿verdad?, ya sea en hígado, músculo, también se puede acumular como reserva grasa, ¿verdad?, como triglicéridos, ¿verdad? Pero cuando igual consumo más, ¿qué va a pasar? El cuerpo no va a poder más guardar y no va más a poder eliminar.
entonces se va a empezar a acumular internamente. Y vamos a tener obviamente un nivel de glucemia elevadísimo. Obviamente también tiene que haber un desbalance en cuanto a la sustancia que ayuda a regular esa presencia de glucosa en sangre, que sería la insulina. Ahí sí, obviamente ya puede llevarnos a la patología que es de la diabetes. También, obviamente, la temperatura es algo importante en cuanto a mantener la normalidad de la sangre, ¿verdad? Me dice que la temperatura de la sangre no puede variar más de 1 grado Celsius dentro de un intervalo medio. Un aumento de 4 grados Celsius es señal de enfermedad grave, mientras que una elevación de 6 grados Celsius suele causar la muerte. O sea, prácticamente el rango que el cuerpo puede soportar de temperatura es estrecho, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando un paciente se presenta con una temperatura elevada, ojo, tienen que tener en cuenta la especie, también de cierta forma puede influir la raza. Razas temperamentales suelen tener un poquitito más elevada también la temperatura corporal. Tienen que tener presente si es adulto, si es cachorro, o si vino caminando, si estaba en el sol o si estaba, digamos, en el aire acondicionado. Todo eso tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la temperatura puede variar algunos graditos dependiendo de las situaciones. Generalmente un animal pequeño, al tener el metabolismo más rápido o tener mayor cantidad de trabajo internamente, la temperatura es superior, ¿verdad? Entonces, entre un animal adulto, ¿verdad? Que prácticamente el metabolismo es más lento por algo, la temperatura es un poquitito menor. Rangos, en el caso, por ejemplo, de los perritos y los gatitos, suele ser más o menos entre 38, 38,5 sería el límite más o menos de los adultos. Cachorros se acepta 39, 39,2, 39,5, menciona algunas literaturas, ¿verdad? Y hay que tener presente eso. Obviamente la fiebre o la hipertermia también se relaciona con otras sintomatologías en el caso de los animales, ¿verdad? La nariz seca, ¿verdad? La apatía, anorexia. Casi siempre cuando hay fiebre hay anorexia. ¿Por qué? Porque cuando se ingiere alimento, el proceso de digestión desprende calor interno. Entonces, para evitar subir más la temperatura corporal, ¿qué pasa? El animal deja de comer. Entonces eso hay que tener en cuenta también. Las especies también varían en cuanto a temperatura. Por ejemplo, en el caso del pato, su temperatura normal sería 40. Generalmente la temperatura o el rango de temperatura se rige por el tamaño del animal, ¿verdad? Cuando es un animal chico, el metabolismo es más rápido. Cuando el animal es más grande, el metabolismo es más lento y por ende también la temperatura es menor, ¿verdad? Pero como les digo, tienen que tener en cuenta obviamente varios factores para poder determinar si estamos con un caso de hipertermia o no. Bueno, en cuanto a las funciones generales de la sangre hay varias. Una de las funciones bastante importantes sería justamente la función respiratoria. Me dice que esta cualidad permite captar el oxígeno desde el exterior y la distribución de ese oxígeno a las células, en donde se va a intercambiar con el dióxido de carbono, el cual se va a transportar nuevamente para su excreción. Generalmente la sangre rica en oxígeno, ¿verdad? Tiene una coloración más roja, ¿verdad? Se encuentra a nivel de las arterias, y la sangre pobre en oxígeno tiene una coloración más oscura y generalmente se transporta a través de las venas, ¿verdad? Prácticamente se ocurre un intercambio entre las células mediante estos dos sistemas, el arterial y el venoso, en los cuales van a captar ese oxígeno que está ingresando a través de los alveolos y eliminando de la misma forma el dióxido de carbono mediante la aspiración a través de los alveolos también. Cumple también una función nutritiva, que ya les hablé en las primeras diapositivas, ¿verdad? Que prácticamente es la que se encarga de distribuir todos los elementos o todos los nutrientes que se absorbió a través de la digestión de los alimentos por medio de las microvellosidades intestinales. En cuanto a la función excretora, que también ya les hablé, que prácticamente, ¿verdad? A través de la sangre se llegan a desechar también varios residuos, ya sean estos gaseosos, como en el caso de dióxido de carbono, y como los sólidos, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquitito más adelante, ¿verdad? ¿Por qué justamente yo necesito eliminar
ciertos elementos, porque en el caso que se acumulen, llegan a causar cierta toxicidad o toxemia. También cumplen función de defensa, en este caso, los que se encuentran en esta parte serían los glóbulos blancos, ¿verdad? Que son prácticamente medios de protección contra varios elementos. Pueden ser virus, bacterias, parásitos, ¿verdad? Entre otras cosas. También sirve de regulador del equilibrio hídrico. Interviene en el balance ácido básico e hidrosalino entre el interior de las células y el medio interno. Como les dije, tenemos ciertos elementos, ¿verdad?, que hacen que la sangre mantenga una cierta alcalinidad, ¿verdad? Estos elementos, a medida que se van intercambiando, pueden llegar a generar ciertas alteraciones, ¿verdad? Pero en un momento llegan otra vez a la normalidad. En cuanto a la parte o el equilibrio hidrosalino, ¿verdad?, significa prácticamente la correcta proporción de sales y agua que se encuentran en el medio interno. Entre las sales podemos mencionar al sodio, al potasio, al calcio y al manganeso, por ejemplo. Esos prácticamente tienen que estar obviamente en un balance entre el medio interno y externo, teniendo también en cuenta el agua. También sirve como regulador de pH. Dice que permite, mediante los sistemas amortiguadores que contiene, mantener estables las condiciones ácido-básicas del organismo. Y hablamos mucho de pH, ¿verdad? Pero no dijimos todavía qué es, ¿no? Prácticamente el pH se lo denomina también potencial de hidrógeno. Este es un valor que se utiliza con el objetivo de medir prácticamente la alcalinidad o base, podemos decir, o acidez también de una sustancia, indicando el porcentaje de hidrógeno que encontramos en esta sustancia. O sea, prácticamente midiendo la cantidad de los iones ácidos, que serían los hidrogeniones. En cuanto al sistema estabilizador de pH, ¿verdad?, ahí tenemos varios elementos también, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el ácido carbónico, tenemos también a los iones de bicarbonato, ¿verdad?, que sirven justamente para bajar la acidez. Los riñones también cumplen con una función regulador del pH, ¿verdad?, eliminando también la cantidad de ácidos y bases que tenemos internamente. Los pulmones también ayudan a este sistema estabilizador, con liberación obviamente del dióxido de carbono, que prácticamente es ligeramente ácido, ¿verdad? En cuanto a la regularización o regulador, digamos, de la presión osmótica, me dice, manteniendo el equitativo intercambio hidroelectrolítico entre la sangre, el líquido intersticial y los órganos encargados de la osmorregulación. Bueno, en cuanto a presión osmótica, ¿verdad?, ahí me habla de ósmosis, ¿verdad? Ósmosis. La ósmosis, que ya vimos también en biofísica, es prácticamente un tipo de transporte, un tipo de difusión pasiva, ¿verdad?, en el cual prácticamente se caracteriza por el pase, ¿verdad?, de agua, en este caso que sería un disolvente, a través de las membranas semipermeables. ¿Desde dónde? De la zona más diluida a la más concentrada. Y prácticamente la presión osmótica sería el tipo de presión necesario para detener ese flujo de agua que pasa a través de la membrana. Eso sería la presión osmótica. En cuanto a la función transportadora de hormonas, me dice que es una función de correlación humoral. También la sangre contiene proteínas ligadoras de hormonas que contribuyen en el control de su distribución y eliminación. Esto también vimos en Fisiología 1, que hablamos prácticamente que cuando las hormonas se producen, ¿verdad?, ¿qué pasa? Estas se tienen que anclar a alguien para que les lleve desde donde se originaron hasta la célula blanca o hasta donde van a ejercer su acción. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, que la hormona se produzca, obviamente ya sea a nivel hipotalámico o a nivel hipofisario, ¿qué va a pasar? Si es que tiene que irse, caso hipotético, hasta la punta del dedo gordo del pie, se va a disgregar o se va a diluir en ese camino. Entonces, para que la hormona mantenga su conformación, como fue en su síntesis, tiene que anclarse a una proteína transportadora o tiene que
subirse a un colectivo que en este caso serían las proteínas y tienen que llegar hasta el órgano blanco. Cuando llega hasta el órgano blanco, ahí se desliga de la proteína transportadora y ahí se convierte en una hormona libre activa, la cual me va a justamente desempeñar la función para la cual se creó. En cuanto al transporte de dióxido de carbono, me dice que el transporte de dióxido de carbono plantea al organismo una dificultad especial, porque cuando este gas se disuelve, obviamente en agua, reacciona para formar lo que sería el ácido carbónico. Y entonces, de cierta forma, me hace que sea más ácido mi ambiente, ¿verdad? Por eso también mencionamos anteriormente al bicarbonato, ¿verdad? Que de cierta forma disminuye esa acidez. Entonces, estos dos sistemas funcionan también como manteniendo cierto orden entre ellos mismos, son antagónicos. Me dice como por ejemplo, las células del hombre en reposo elaboran unos 200 ml de dióxido de carbono por minuto y la sangre solamente me puede transportar en solución 4,3 ml de dióxido de carbono por litro. O sea, prácticamente nosotros producimos más de lo que nuestra sangre puede transportar, ¿verdad? Pero justamente para eso funcionan también los elementos que mantienen ese equilibrio o mantienen esa alcalinidad de la sangre con los sistemas amortiguadores. Bueno, en cuanto a la transmisión de calor, que esto también ya se dio en biofísica, me dice, la sangre toma parte importante en la regulación de la temperatura del cuerpo al disipar el exceso de calor generado en órganos como hígado, corazón y músculo esquelético hacia la periferia, ¿verdad? Bueno, ese funcionamiento de las células, ¿verdad? Que en teoría no nos damos cuenta y funciona siempre internamente, ¿verdad? Siempre están en constante trabajo. Recuerden que el trabajo desprende calor. Todo tipo de trabajo produce calor. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que tenemos un límite estrecho de temperatura, ¿verdad? Para que se mantenga la homeostasis corporal. ¿Qué pasa cuando esa temperatura se eleva? Entonces el cuerpo tiene que disipar ese calor producido. ¿Cómo? Generalmente los órganos internos, ¿verdad? Los más importantes que mencionamos acá, están justamente en constante trabajo. Al producir mucho trabajo desprenden ese calor. Entonces el cuerpo lo elimina. ¿Cómo? Mediante la circulación. Siempre daba el ejemplo de, cuando hace demasiado calor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se miran las manos y van a ver que se le ven las venitas, ¿verdad? Y en el caso que haga frío, mírense las manitos y van a ver que no se les ven tanto las venas. ¿Por qué eso? Porque justamente cuando hace mucho calor o cuando la temperatura ambiental supera a mi temperatura corporal, o sea, hace demasiado calor afuera, más que mi cuerpo, entonces el cuerpo tiende a absorber ese calor excesivo, ¿verdad? Y, como dijimos, tenemos un límite estrecho de temperatura, entonces, ¿cómo va a tratar de regular otra vez el cuerpo de esa forma? Va a producir una vasodilatación periférica, o sea, las venitas se van a distender, por lo tanto, se va a eliminar más rápido ese calor interno. En caso contrario, cuando hace demasiado frío, el cuerpo trata de guardar ese calor que se está produciendo, por lo tanto, se produce una vasoconstricción periférica, reteniendo de esa forma mayor cantidad de calor interno. En cuanto a la regulación de la presión sanguínea, me dice que la sangre interviene en el control de la presión arterial, aportando el volumen sanguíneo o volemia. Bueno, en el caso, por ejemplo, que hablamos, ¿verdad? La regulación de la presión arterial o la presión sanguínea, ¿verdad? Ahí influye un sistema, chicos, que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que seguro ya escucharon en algún ladito, ¿verdad? Esto también se da en fisiología, ¿verdad? ¿Cómo funciona este sistema? Prácticamente cuando desciende la presión arterial, se libera una enzima renal que sería la renina, tiene un nombre similar. La renina, ¿qué hace? A su vez me va a activar una sustancia que sería la angiotensina, que es prácticamente una hormona que contrae las paredes musculares de las arterias pequeñas o las arteriolas, ¿verdad?
Y en consecuencia, ¿qué va a pasar? Me va a aumentar la presión arterial, ¿verdad? Porque al contraer las paredes hay mayor presión interna, entonces aumenta la presión arterial. La angiotensina también me va a estimular la secreción de la hormona aldosterona, en este caso de la glándula suprarrenal, que me va a provocar prácticamente una retención de sodio a nivel de los riñones y eliminación de lo que sería el potasio. Y como el sodio prácticamente retiene el agua, se va a expandir de cierta forma también el volumen sanguíneo y por ende va a aumentar la presión arterial. Después tenemos también función de coagulación, ¿verdad? Me dice que esta función se desencadena mediante mecanismos especiales que cohíben la extravasación hemática y se debe a determinados elementos de la sangre. Bueno, la sangre, ¿verdad?, también cumple funciones aquí, como les dice, de coagulación. ¿Cómo? ¿Verdad? O para qué, mejor dicho, ¿verdad? Justamente se puede llegar a producir una lesión en cualquier vaso sanguíneo, ¿verdad? Y para evitar, obviamente, la hemorragia, se produce un proceso que sería de contracción, porque es un músculo, esto es un músculo liso. Se produce una contracción, ¿verdad?, que permite de cierta forma disminuir el calibre de la lesión. Posteriormente van a empezar a venir las plaquetas que sirven para la coagulación. Se van a ir agregando aquí formando lo que se denomina tapón plaquetario y posteriormente, ¿verdad?, se va a endurecer ese tapón plaquetario mediante la acción de la fibrina, ¿verdad? O sea, cuando se produce prácticamente una lesión en cualquier vaso sanguíneo, se activa algo que se denomina cascada de coagulación, en los cuales influyen ciertos factores, que eso vamos a hablar en las clases posteriores, que se denominan factores de coagulación. ¿Para qué? Justamente para formar una sustancia que se denomina trombina, a través de un precursor, que en este caso sería la protrombina, para llegar a formar lo que sería, ¿qué cosa? La fibrina, mediante un precursor también que se denomina fibrinógeno. O sea, todo eso acontece para formar simplemente un pequeño coagulito y evitar de esa forma la hemorragia. Bueno, en cuanto a las propiedades físicas de la sangre, me dice, ¿verdad?, el conocimiento de las propiedades físicas de la sangre nos da una perspectiva del estado sanitario del animal, en especial el hematocrito, la eritrosedimentación, entre otros. También sirve para desarrollar técnicas de conservación de la sangre o de algunos de sus componentes. Y hablamos de cada uno. El hematocrito, que es súper importante, y pueden ver eso ustedes en un hemograma, me dice que es la fracción que ocupan los eritrocitos en un volumen dado de sangre, expresado en porcentaje. Para su determinación se introduce en un tubo la sangre incoagulable o con anticoagulante y se centrifuga a 3000 revoluciones por minuto durante 30 minutos. Luego, por precipitación, se determina volumétricamente su proporción. O sea, yo saco sangre, ¿verdad? Puedo poner eso yo en un tubito que es para hemograma o que tiene un anticoagulante y agarro un elemento que se denomina capilar. El capilar es esto, es un tubito finísimo, finísimo. ¿Y qué hago? ¿Verdad? Prácticamente ese capilar yo lo puedo introducir en el tubito para hemograma o pongo una gotita sobre un portaobjetos, mucho mejor, y pongo este capilar encima. Y la sangre va a subir solito por capilaridad. Este capilar yo tengo que meterlo en un instrumento que se llama centrífuga, ¿verdad?, que realiza la misma acción que realiza los lavarropas, ¿verdad?, para poder sacarle todo el agua a las ropitas. Entonces yo programo para que dé 3000 vueltitas, ¿verdad?, por minuto. Y eso por 30 minutos tengo que dejar. Después al sacar se queda más o menos así. La parte que está más hacia abajo son los eritrocitos y la parte que está más hacia arriba sería el plasma. Me dice que el hematocrito o su indicador puede fluctuar en condiciones fisiológicas y dentro de una misma especie. ¿Por qué? Porque puede aumentar en animales sometidos a trabajo o entrenamiento o en situaciones de policitemia. ¿Por qué? Porque generalmente los animales que realizan mucho trabajo tienden a tener mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, al hacer esa centrifugación, ¿qué va a pasar?
estos elementos rojos que tengo aquí van a subir más acá. Me pueden dar un marcador de un hematocrito muy elevado. Pero, como les digo, hay que tener presente también esas situaciones. Por otro lado, dice, se puede ver un descenso en animales con anemia. Ahora que obviamente estos me presentan una disminución relativa y absoluta de lo que serían los eritrocitos o los hematíes. ¿Cómo yo determino el hematocrito? Ahora se centrifugó totalmente, entonces yo pongo sobre una tabla que está establecida y voy viendo hasta dónde me indica que están mis globulitos rojos. Este, por ejemplo, me indica aquí, me da 40. Entonces tiene 40% su hematocrito. Así se mide. Como yo puedo ver, eso me olvidé mencionar, obviamente después de que subió la sangre, ¿verdad? A través del capilar, tengo que sellar. Esto se usa generalmente vaselina. Hay también otros elementos que es para sellar el inicio y el final del tubito, porque si no, obviamente al meter en la centrífuga va a salir por todos lados. Y aquí, por ejemplo, ahora me marca hematocrito 25%, hematocrito 50%, 75%, y va subiendo. Ahora lo que yo voy a medir va a ser esto. Aquí están entonces los eritrocitos o los glóbulos rojos. Aquí tenemos células blancas o leucocitos, y aquí tenemos prácticamente lo que sería el plasma. Esto sería un porcentaje promedio, ¿verdad? En cuanto al hematocrito en algunas especies. Lo que nos interesa, por ejemplo, el perro, el promedio es 45,5, lo normal, gato 40, vaca 35, cabra 34, hombre puede variar muchísimo de acuerdo a la actividad, ¿verdad? Entre otros. Luego viene el valor de eritrosedimentación, que prácticamente sería el tiempo en que tardan en decantar o ir hacia abajo los eritrocitos. Y un parámetro importante, práctico y sencillo es la intensidad de ciertos procesos morbosos o de ciertas patologías. El desarrollo de procesos inflamatorios conlleva el incremento de ciertas proteínas, como fibrinógeno, que pueden unirse a los eritrocitos y al elevar su peso específico y carga, promover su agregación. Por ello, si la cantidad de fibrinógeno aumenta, los eritrocitos sedimentan con mayor celeridad. O sea, eritrosedimentación es en teoría entonces sacar una muestra sanguínea, ¿verdad? Y esperar a ver en cuánto tiempo los eritrocitos van hacia abajo o decantan o sedimentan. Cuando generalmente tenemos un proceso inflamatorio, me dice, aparecen el fibrinógeno. ¿Y eso qué hace? Va a hacer que sean mucho más pesados mis eritrocitos, por ende, el tiempo en que tardan en ir hacia abajo va a ser más rápido. Eso se llama eritrosedimentación. Y tenemos valores establecidos en especies, ¿verdad? Que están prácticamente en este caso en milímetros. ¿Cómo? Entonces yo voy a ir mirando cada cierto tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tarda en caer los eritrocitos? A los 10 minutos en el equino y en el canino no se registra decantación. A los 30 minutos en el equino prácticamente 2 y 12 milímetros van a estar decantados. A la 1 hora, 4 a 40 milímetros. El canino 0 a 2 milímetros ya va a estar decantado. A las 2 horas, 20 a 80. En el canino 2 a 10. Y a las 24 horas el equino prácticamente ya no presenta decantación, ya a las 2 horas completó eso y el canino puede llegar a presentar entre 19 a 35 milímetros de decantación. Color. El tono rojo de la sangre se debe a un pigmento que, como bien sabemos, se denomina hemoglobina, que en condiciones normales, ¿verdad? Permite que tenga un tono opaco, no tan brillante, ¿verdad? La sangre. El color opaco puede variar si se presenta algo que se denomina hemólisis, lisis, destrucción justamente de la sangre, y hace que la hemoglobina se pierda y adquiera un tono más transparente, más laca, como dice acá. La sangre arterial, como bien sabemos, tiene oxígeno en gran cantidad y le da un tono, un rojo intenso, ¿verdad? Un rojo que llama la atención. La sangre venosa tiene poca cantidad de oxígeno y es más oscuro, ¿verdad? Tiene un tono más, un rojo tirando a bordó. Y recordando nada más